¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo humano cuando se combina una genética privilegiada, una disciplina inquebrantable y una dosis de ayuda química? ¿Es posible transformar el cuerpo en una máquina casi sobrehumana? Bienvenidos a Gains Hierro Club, el lugar donde exploramos los límites del culturismo y la transformación física. Hoy te traemos un conteo especial, los 20 culturistas más ciclados que llevaron su cuerpo al extremo, desafiando las leyes de la naturaleza y la ciencia. Si alguna vez te has preguntado cómo sería llevar tu físico al siguiente nivel, en la descripción encontrarás un enlace a una guía de entrenamiento que podría ser el primer paso hacia tu propia transformación. ¿Te atreves a descubrirlo? 20. Lou Ferrigno, el físico de Hulk y la fuerza de un ícono. Antes de que el cine popularizara a los superhéroes con efectos especiales, Lou Ferrigno ya era uno en la vida real. Con una estatura imponente de casi 2 metros y más de 120 kilos de músculo, Lou saltó a la fama como el increíble Hulk. Pero detrás de su imagen icónica había una carrera construida con hierro, disciplina y, según múltiples fuentes, también con química. Aunque compitió en una era menos agresiva, muchos consideran que fue uno de los pioneros del uso de sustancias para lograr proporciones sobrehumanas. Lou no solo fue un culturista, fue un símbolo, un ejemplo del poder, pero también de los sacrificios que vienen con querer parecerse a un dios. 19. Big Ramy, el gigante egipcio, que rompió paradigmas. Mamdouh El-Sbiei, mejor conocido como Big Ramy, no llegó a la élite del culturismo profesional de la noche a la mañana. Su camino fue duro, marcado por la superación constante de límites físicos y mentales. Desde sus inicios en Egipto hasta conquistar el título de Mr. Olympia, Ramy construyó un físico monumental, con un volumen muscular y una densidad que pocos han alcanzado en la historia. Pero lo que realmente marcó la diferencia en su evolución fue el uso intensivo y sofisticado de sustancias anabólicas y hormonas. Big Ramy ha sido bastante abierto acerca de los protocolos que siguió para crecer a esos niveles, especialmente en un tiempo relativamente corto. Sus ciclos no solo incluían esteroides clásicos, sino también hormona del crecimiento y otras sustancias que le permitieron acelerar la recuperación y la hipertrofia muscular de forma exponencial. Sin embargo, su cuerpo también ha mostrado las consecuencias de esta estrategia extrema. En varias ocasiones, Ramy ha tenido que lidiar con lesiones y problemas de salud que ponen en alerta a cualquiera que aspire a seguir sus pasos. Esto nos lleva a pensar que el culturismo al nivel de Big Ramy es un juego de alto riesgo, donde la recompensa máxima se paga con un precio muy alto para la salud a largo plazo. Lo impresionante de su caso es cómo logró mantenerse competitivo, adaptando y ajustando sus protocolos para maximizar resultados y minimizar daños. Una especie de equilibrio precario entre la ambición y la supervivencia física. 18. Flex Wheeler, el artista que pagó el precio. Flex Wheeler es uno de esos culturistas cuya presencia en el escenario era pura poesía. Su físico era tan armónico y estético que muchos lo consideran uno de los más bellos de la historia del culturismo. Pero detrás de esa elegancia había un uso intensivo de sustancias para mantener ese nivel de definición y masa muscular. Flex no solo utilizaba esteroides anabólicos, sino también una compleja combinación de HGH y otras hormonas para preservar esa calidad muscular a lo largo de los años. Lo que pocos saben es que la vida de Flex estuvo marcada por serios problemas médicos derivados de esos ciclos químicos. En 2010, sufrió un aneurisma que lo llevó a casi perder la pierna, un episodio que reflejó la vulnerabilidad de un cuerpo sometido a tanto estrés. A pesar de las adversidades, Flex intentó regresar a las competencias, adaptando su enfoque y aprendiendo a manejar mejor los riesgos. Su historia es un claro recordatorio de que la belleza y la fuerza en el culturismo tienen un costo, y no siempre es visible en el escenario. Flex Wheeler es una advertencia viviente de cómo la química puede crear maravillas, pero también puede destruir si no se controla con disciplina y cuidado extremo. 17. Dennis Wolf, el alemán ucraniano que dominó el escenario. Dennis Wolf es famoso por su físico impresionante, una mezcla perfecta de volumen, simetría y dureza. Este atleta llevó su cuerpo al límite gracias a una disciplina feroz en el entrenamiento y un uso calculado de sustancias para maximizar el desarrollo muscular.
En el mundo del culturismo profesional, Dennis es reconocido por su ética de trabajo, pero también por los ciclos agresivos que utilizó para crecer. Esteroides anabólicos, hormona del crecimiento y moduladores fueron parte fundamental de su rutina diaria. Su enfoque fue siempre combinar la química con el entrenamiento inteligente para obtener el mejor balance posible entre tamaño y calidad muscular. Pero, como en tantos otros casos, la presión por mantenerse en la élite generó consecuencias severas. Dennis tuvo que someterse a varias cirugías y también enfrentó problemas de salud relacionados con la función renal y cardiovascular, comunes en atletas que se exponen a ciclos prolongados. Lo que diferencia a Dennis es su mentalidad de no rendirse, de buscar siempre la manera de volver más fuerte, más grande y mejor, a pesar de los riesgos que esto conlleva. Su carrera nos muestra que el límite no es solo físico, sino también mental. 16. Flex Wheeler, el dios estético. Flex era diferente. Mientras otros buscaban ser los más grandes, él perfeccionaba la forma. Su simetría, proporción y estética eran tan impactantes que Arnold Schwarzenegger lo llamó uno de los mejores físicos que haya visto jamás. Pero incluso los cuerpos más perfectos tienen su precio. Flex tuvo múltiples problemas renales y de salud que muchos vinculan al uso prolongado de fármacos. Eventualmente perdió una pierna por complicaciones médicas, lo que convirtió su historia en un poderoso testimonio de advertencia. Flex Wheeler demostró que puedes parecer un dios, pero seguir siendo humano. 15. Craig Titus, de la tarima a la cárcel. Craig era musculoso, fuerte y tenía una carrera prometedora, pero su historia terminó en tragedia. Tras una serie de decisiones nefastas, fue condenado por el asesinato de su asistente personal. Antes del escándalo, Craig ya era conocido por sus ciclos extremos de esteroides y su comportamiento errático, que muchos vinculan a un síndrome de abuso prolongado. Se volvió el ejemplo de cómo el deseo de poder físico puede mutar en una obsesión peligrosa. Hoy cumple cadena perpetua. Su caída fue tan brutal como su físico alguna vez lo fue. 14. Victor Richards, el titán fuera de competencia. Victor era masivo, y no necesitaba competir para demostrarlo. Sus fotografías fuera de temporada mostraban un hombre con músculos que parecían esculpidos por dioses enfurecidos. Pero su tamaño descomunal hizo que muchos lo acusaran de abuso extremo de anabólicos. Curiosamente, nunca participó en competencias del más alto nivel, y eso alimentó el mito. ¿Qué tan lejos llegó con la química sin siquiera pisar el Olimpia? Victor representa el enigma del tamaño. ¿Vale la pena crecer tanto si no hay una corona que lo justifique? Treton, Mike Matarazzo, el corazón roto del culturismo. Mike era querido. Tenía un físico impresionante, con brazos y pantorrillas que parecían montañas. Pero su verdadera batalla no fue en el escenario, sino en la sala de operaciones. Tras años de competición, Mike desarrolló problemas cardíacos graves. Pasó por cirugías, pero finalmente falleció joven. Su historia fue una llamada de atención para toda una generación de culturistas. Él mismo advirtió en entrevistas: si pudiera retroceder, habría hecho las cosas de otra manera. 12. Andreas Münzer, la definición mortal. Andreas fue un obsesionado con la definición extrema. Su piel parecía papel y sus músculos, mapas anatómicos tridimensionales. Su físico era tan increíble como aterrador. La razón de esa definición: diuréticos, protocolos extremos y supresión total de grasa corporal. Murió en 1996 por una falla múltiple de órganos. Su hígado se había convertido en una roca sólida por el uso excesivo de fármacos. Su historia quedó como una de las más trágicas en la historia del culturismo. 11. Dallas McCarver, la promesa que no fue. Dallas era joven, fuerte y tenía un futuro brillante. A los 26 años ya parecía un veterano de la tarima. Pero su carrera se detuvo bruscamente cuando fue encontrado sin vida en su casa. El informe forense reveló un corazón 3 veces más grande de lo normal y restos de múltiples sustancias en su sistema. Fue una tragedia que sacudió la industria. Dallas simboliza lo que pasa cuando el cuerpo va más rápido que la mente y el sueño supera a la salud. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos.
10. Nasser el Sonbati, el guerrero egipcio alemán. Nasser era conocido por su combinación única de tamaño, fuerza y carisma. Con una estructura muscular enorme y un físico simétrico, parecía un verdadero guerrero en el escenario. Pero lo que pocos saben es que su cuerpo era un laboratorio químico andante. Ciclos intensos de esteroides, hormona del crecimiento y otras sustancias formaron parte de su rutina durante años. Su historia también tiene un lado oscuro, problemas cardíacos y renales que lo aquejaron hasta el final de su carrera. Nasser falleció en 2021, dejando un legado que mezcla grandeza y advertencia. 9. Jay Cutler, el 4 veces campeón de Mr. Olympia. Jay Cutler es sinónimo de constancia y dedicación extrema. 4 veces Mr. Olympia, él llevó el cuerpo humano a niveles sobrehumanos con un trabajo incansable en el gimnasio y una dieta quirúrgica. Pero para lograrlo, como muchos de su era, el uso de sustancias fue clave. Su enfoque científico y su disciplina lo mantuvieron en la cima durante años, pero también pagó el precio con dolores articulares y problemas de salud relacionados con el uso prolongado de químicos. Jay es un ejemplo claro de que para ganar al máximo nivel, hay que ir más allá de los límites naturales. 8. Phil Heath, el dominador moderno. Phil es uno de los más dominantes en la historia reciente del culturismo, con 7 títulos de Mr. Olympia. Su físico es un monumento a la simetría y la densidad muscular, pero detrás de esa perfección hay una realidad innegable: el apoyo químico. Él mismo ha sido discreto respecto al tema, pero los expertos coinciden en que su desarrollo muscular tan rápido y limpio no se logra sin química avanzada. En sus rutinas hay horas y horas de entrenamiento, pero también un meticuloso plan farmacológico. Phil representa la evolución del culturismo, más científico, más sofisticado, pero igual de extremo. 7. Kai Greene, el artista del culturismo. Kai Greene es una de las figuras más fascinantes del mundo del culturismo, no solo por su físico impresionante, sino por la forma en que entiende y expresa el culturismo como una forma de arte. Su cuerpo no solo es musculoso, sino que tiene una estética única, proporciones casi perfectas y poses que parecen pinturas en movimiento. Pero llegar a ese nivel no es casualidad ni solo genética. Kai ha sido muy abierto en hablar sobre las presiones que existen para mantenerse en la élite del culturismo profesional. Y parte de ese mantenimiento es el uso intensivo y prolongado de sustancias para potenciar el crecimiento muscular, acelerar la recuperación y soportar las cargas brutales de entrenamiento. Kai ha admitido que la química es parte esencial del culturismo moderno, y que negarlo sería como negar la gravedad. Ha compartido detalles sobre ciclos de esteroides, hormona del crecimiento y otros compuestos que le permitieron mantener una masa muscular enorme sin perder la definición. Pero lo que lo diferencia es su mentalidad. Para Kai, el uso de estas sustancias no es solo para crecer, sino para perfeccionar cada músculo, cada línea y cada detalle. Él entiende que el culturismo es una disciplina que exige sacrificio total, no solo en el gimnasio, sino también en la mesa, en el descanso y en el manejo psicológico. Kai ha hablado de cómo la presión de competir a nivel profesional obliga a usar química como una herramienta necesaria, no un lujo. Sin embargo, también ha sido crítico con los excesos y con la falta de educación sobre los riesgos. Para él, el culturismo es arte, pero también responsabilidad. Sabe que el cuerpo humano tiene límites y que forzarlo con químicos puede llevar a consecuencias graves, por lo que siempre ha abogado por la disciplina y el conocimiento para evitar caer en el abuso. Kai Greene es un ejemplo claro de que el culturismo no es solo músculo, sino pasión, dedicación y la mezcla precisa entre ciencia y arte para llevar el cuerpo al máximo nivel. Sixth Branch Warren, el guerrero incansable. Branch Warren no es solo un culturista más, es la definición misma de un guerrero incansable. Su físico impresionante, con músculos gruesos, densos y duros como el acero, no fue producto de la casualidad, sino de años de sacrificio, entrenamiento brutal y una química controlada que le permitió llevar su cuerpo al extremo. Desde muy temprano en su carrera, Branch adoptó un enfoque extremo hacia el entrenamiento, cargando pesos que pocos se atreven a manejar, repitiendo series hasta que sus músculos gritaban. Sin embargo, para mantener ese nivel de volumen muscular y esa dureza sobrehumana,
El uso de esteroides anabólicos y otras sustancias fue parte fundamental de su proceso. Lo que hace especial a Branch no es solo su tamaño, sino la intensidad que pone en cada sesión, combinada con un conocimiento profundo sobre su cuerpo y sus límites. No se trata de abusar sin control, sino de un manejo calculado de sustancias para maximizar resultados sin caer en el colapso total. A lo largo de su carrera, sufrió múltiples lesiones, desde desgarros musculares hasta problemas articulares severos, agravados por el desgaste propio del entrenamiento extremo y el uso prolongado de químicos. Pero a diferencia de muchos, nunca permitió que eso lo detuviera. Su mentalidad de «no hay dolor, no hay ganancia» lo empujó a seguir adelante, a pesar del precio que pagaba. Branch Warren es el claro ejemplo de que, en el mundo del culturismo de élite, la química y la fuerza de voluntad se entrelazan para crear verdaderos monstruos musculares. Pero también nos recuerda que esa línea entre el éxito y el daño es muy fina, y solo los más fuertes mentalmente sobreviven. 5. Dexter Jackson, el maestro de la longevidad. Si hay alguien que ha redefinido lo que significa ser competitivo en el culturismo durante décadas, ese es Dexter Jackson. Con un récord impresionante de más de 20 años en la élite, incluyendo un título de Mr. Olympia en 2008, Dexter ha demostrado que no es solo cuestión de tamaño, sino de estrategia, constancia y sobre todo, un manejo inteligente de la química. A diferencia de muchos otros culturistas que explotan su cuerpo hasta el límite en busca de crecimiento rápido, Dexter optó por un enfoque diferente. Su secreto ha sido el equilibrio, utilizar sustancias de forma controlada y calculada para mejorar el rendimiento y la recuperación sin sacrificar su salud a largo plazo. Esto no significa que su cuerpo no haya pasado por ciclos de esteroides y hormona del crecimiento, pero lo hizo con una mentalidad profesional y con un enfoque en la longevidad. Su disciplina en la dieta, el descanso y el entrenamiento complementaron ese manejo químico para mantener un físico competitivo, simétrico y denso, sin caer en los excesos que suelen arruinar carreras. Dexter Jackson es la prueba viviente de que, en este deporte, no siempre gana el más grande, sino el más inteligente y constante. Su historia inspira a culturistas que buscan un camino sostenible, donde el éxito no solo se mide en trofeos, sino en años de salud y rendimiento. 4. Ronnie Coleman, el monstruo irrompible. Ronnie Coleman es, sin duda, una de las leyendas más grandes del culturismo. 8 títulos de Mr. Olympia hablan por sí solos, pero detrás de ese nombre hay una historia de sacrificio extremo, dolor y una voluntad indomable que pocos han logrado igualar. Su físico colosal, con músculos gigantescos y una fuerza descomunal, es resultado de años de entrenamiento intenso, pero también de un uso sistemático y prolongado de esteroides anabólicos, hormona del crecimiento y otros compuestos para maximizar la recuperación y el crecimiento muscular. Lo que hace única la historia de Ronnie es el precio que pagó por esa grandeza. Su cuerpo, sometido a pesos récord y ciclos químicos agresivos, sufrió daños irreversibles. Más de una docena de cirugías en la espalda, caderas, rodillas y otros órganos son prueba del costo real de llevar el cuerpo al límite absoluto. Ronnie mismo ha sido muy honesto sobre su uso de sustancias y sus problemas físicos, admitiendo que sin ellas jamás habría alcanzado esos niveles, pero también advierte sobre los riesgos y el dolor que vienen después de la gloria. Es el ejemplo perfecto de la dualidad del culturismo extremo. Por un lado, la cima del mundo y la admiración universal. Por el otro, la vulnerabilidad, la fragilidad y el sacrificio personal a un costo muy alto. Ronnie Coleman nos enseña que el límite del cuerpo humano puede ser empujado, sí, pero siempre con una sombra detrás que alerta sobre los riesgos de ignorar la salud. Tercero, Rich Piana, el transparente y controversial. Rich Piana fue una de las figuras más polémicas y auténticas dentro del mundo del culturismo. A diferencia de muchos otros atletas que prefieren ocultar el uso de sustancias, Rich siempre fue abierto, casi desafiante, respecto a su dependencia de esteroides, hormona del crecimiento, insulina y una amplia gama de compuestos. Para él, el cuerpo era un lienzo para la experimentación extrema. Su físico era literalmente un monstruo. Con músculos tan gruesos y voluminosos que a veces parecía una caricatura,
Rich llevó el culturismo a un nivel casi surrealista. Pero esa grandeza tenía un precio muy alto. Efectos secundarios severos como problemas cardíacos, dificultades para respirar y daños en órganos vitales. Rich intentaba romper tabúes y crear conciencia sobre lo que realmente implica usar química en el culturismo, aunque su mensaje fue a menudo malinterpretado. La honestidad brutal de Rich fue un arma de doble filo. Lo hizo un ícono para algunos, pero también un ejemplo de advertencia para otros. Su muerte prematura dejó un vacío en la comunidad, pero también una lección clara. El límite entre la ambición y la destrucción es más delgado de lo que parece. 2. Arnold Schwarzenegger, el pionero que cambió el juego. Arnold no solo fue un culturista extraordinario, sino una figura que transformó el deporte para siempre. En una época donde el culturismo aún era un deporte subestimado y con poca visibilidad, él llevó el físico masculino a un nivel artístico, combinando tamaño, estética y carisma. Su legado no solo radica en sus 7 títulos de Mr. Olympia, sino también en cómo inspiró a millones a levantar pesas. Sin embargo, Arnold también fue uno de los primeros en utilizar esteroides anabólicos, aunque en esa época los compuestos eran mucho menos potentes y las regulaciones casi inexistentes. Lo que distingue a Arnold es cómo manejó esa química con responsabilidad relativa, siempre enfatizando que el entrenamiento duro, la dieta y el descanso eran la base para cualquier progreso. Para él, los esteroides eran una ayuda, no un atajo. En sus propias palabras, Arnold siempre promovió la dedicación, la pasión y la constancia como las claves para esculpir un cuerpo legendario. Su historia nos muestra que la química puede acelerar el progreso, pero no reemplaza el trabajo duro ni la mentalidad correcta. 1. Greg Valentino, el hombre que llevó el cuerpo al límite. Greg Valentino es quizás el caso más extremo y polémico dentro del mundo del culturismo y el uso de sustancias. Su nombre es sinónimo de los brazos más grandes y desproporcionados que el deporte haya visto jamás, pero no por una genética prodigiosa ni una dedicación extraordinaria al entrenamiento. Greg utilizó Synthol y otros aceites para aumentar el tamaño de sus bíceps hasta niveles que la naturaleza jamás permitiría. Sus brazos parecían globos, tan enormes que sus músculos naturales eran casi invisibles bajo la capa de aceite. Esta práctica, aunque controversial y peligrosa, fue su sello distintivo. Pero la historia de Greg no es solo un espectáculo visual, es una advertencia brutal. Los riesgos de usar Synthol son enormes: infecciones, necrosis, deformidades irreparables e incluso la amputación. Greg sufrió múltiples complicaciones, infecciones dolorosas y tuvo que someterse a intervenciones quirúrgicas para salvar sus brazos. Más allá de la apariencia, Greg vivió un verdadero infierno corporal y emocional. Su historia sirve como un fuerte recordatorio de que la obsesión por la perfección estética puede llevarnos a extremos peligrosos y consecuencias devastadoras. Greg no solo llevó su cuerpo al límite, sino que cruzó la línea, mostrándonos el lado oscuro del culturismo extremo y la cultura del más grande es mejor. Hemos recorrido el universo oscuro y fascinante de los 20 culturistas más ciclados que llevaron sus cuerpos al límite, cada uno con su historia, sus triunfos, sus caídas y sus consecuencias. El uso de sustancias anabólicas y químicas avanzadas es una realidad en el culturismo profesional. Estas sustancias permiten lograr transformaciones que parecen imposibles, pero también conllevan riesgos que, en muchos casos, son irreversibles. Si bien algunos lograron fama, gloria y récords, muchos otros pagaron con su salud, e incluso con sus vidas. Esto nos deja una pregunta esencial. ¿Vale la pena sacrificar tanto por el cuerpo perfecto? ¿Dónde está el límite entre la ambición y la autodestrucción? En Gains Hierro Club, creemos que el verdadero poder está en el conocimiento y en entrenar con inteligencia. Si quieres llevar tu cuerpo al siguiente nivel sin perder tu salud, en la descripción encontrarás un enlace a una guía de entrenamiento diseñada para ayudarte a avanzar con método y seguridad. Recuerda que el hierro y el sudor son los pilares, pero el respeto por tu cuerpo es el fundamento más importante. Gracias por acompañarnos en este viaje extremo. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido impactante y real sobre el mundo del culturismo. Nos vemos en el próximo video de Gains Hierro Club. Sigue ganando.